elevado. Vamos a ver si tiene una enfermedad inmunológica. Vamos a ver vamos a ver anemia, renales. Vamos a ver los blancos también. No hay una muestra de sangre. Bueno, entonces el área de patología tiene el área de muy compleja, lo lleva a temas muy importantes. Entonces, si hablamos de patología, estamos hablando de entonces empezamos por qué es la sangre. Todo definimos una sustancia, ¿no? Una sustancia líquida. Laura. Fragmentos de células llamadas plaquetas, también llamados trombocitos. Veamos un célula, son fragmentos. En un líquido larvas y tienen nutrientes, desechos. Entonces, si tiene células, y es un conjunto de células, ¿cómo lo definimos? En un líquido llamado plasma. ¿Tejido? ¿Un tejido? Es un tejido. Claro, porque tiene células, un conjunto de células, y un líquido llamado plasma. ¿Qué es más? Definiciones de un tejido. L. Muy rarito. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, la sangre es un tejido. Uno de los tejidos líquidos en el cuerpo humano. ¿Okay? Formado por células sanguíneas y formado por un líquido llamado plasma. ¿Okay? ¿Cómo estudiamos a la sangre? ¿Para qué nos sirve? Para eso creamos muestras de sangre. Cogemos una muestra de sangre del paciente. Ojo, la muestra de sangre puede ser arterial o puede ser venosa. La más frecuente, la más fácil, la más práctica es la sangre venosa. Es muy fácil, no muy fácil, no, por la práctica es fácil. No es la más común. ¿Por qué? Porque las venas son más notorias, son más superficiales que las arterias. Las arterias son más profundas. Además, para sacar sangre arterial es un poquito más delicado. Hay personal especializado para sacar una muestra de sangre. ¿Pero qué sirve? ¿Por qué sacar sangre? A ver, la sangre arterial se diferencia porque tiene otro tipo de, no de función, sino de características, ¿cierto? La sangre arterial lleva oxígeno, la sangre venosa no es oscura, no tiene oxígeno. La sangre arterial, por ejemplo, sirve para medir gases arteriales, oxígeno, bicarbonato. Ese examen que lo dije es muy importante llamado AGA. Y se mide en el AGA los gases arteriales. Y también sirve para determinar el pH de la sangre de manera más exacta, no más adecuada.
En cualquiera de las muestras, si empleamos las muestras de sangre y trabajamos con todo para hacer un examen, lo que podemos trabajar con ello es el plasma sanguíneo. Pero muchas veces a la sangre lo centrifugamos para separar. Y de esa centrifugación lo que nos queda sobre el nadante es un líquido transparente llamado suero sanguíneo. ¿Okay? Con el suero sanguíneo se hace un montón de análisis a nivel sanguíneo. Básicamente cuando hacemos los exámenes serológicos. Entonces, ¿en qué se diferencia el suero de la sangre con el plasma sanguíneo? ¿Qué diferencia hay entre el suero de la sangre y el plasma? Sueros. Por la coagulación. ¿Cuál se puede coagular? ¿El suero o el plasma? ¿Cuál tiene componente y cuál tiene los factores de coagulación? El plasma tiene todos los componentes de la sangre. Si al plasma le quitamos los factores de coagulación, solamente nos quedamos suero. ¿Cómo se hace este procedimiento? También hay tubos que contienen anticoagulantes para evitar que la sangre se coagule, pero cuando queremos ya separarlo, hacemos uso de la centrífuga. ¿No? Saca la muestra sanguínea en diferentes tubos de varios pacientes. ¿Sí? Esa muestra de sangre, si queremos solamente emplear el suero de la sangre, tenemos que centrifugar. Una vez que se centrifuga, el paquete globular, es decir, las células quedan precipitadas, quedan los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y en la parte superior quedan las del tubo. Hacia abajo quedan los glóbulos rojos, en la parte central queda un poquito de glóbulos blancos, ¿okay? Y sobre ello queda un líquido sobremanante llamado suero. Paquete globular, paquete globular. ¿Okay? ¿Por qué trabajamos? Con esta fracción llamada suero. ¿Okay? Entonces, cuando te dicen un examen serológico, ¿qué muestra hemos usado? ¿Qué parte de la sangre se usó? El suero de la sangre. Entonces, el término serológico significa suero sanguíneo. ¿Okay? Suero sanguíneo. ¿Okay? Bueno, ahí hemos hablado un poquito de los colorantes. ¿No? Los colorantes que se usan para el área microbiológica. ¿Qué colorantes? Por ejemplo, el azul del lactofenol, ¿para qué se usa? El lactofenol. Bueno, veía la estructura de los hongos, es para las hijas, básicamente. ¿Qué otro colorante? El colorante Gram. Para la sangre. Para determinar y ver bacterias, si son gram positivas o si son gram. ¿Cómo lo diferenciamos? Por el color. ¿Qué distinción es? ¿Simple o diferencial? Diferencial. Diferencial. Usamos varios colorantes. ¿Cuál es el primer colorante? Violeta. Violeta. Luego usamos el Lugol, luego el colorante, alcohol acetona, y finalmente el colorante secundario, santanina o oxígeno. Esos colorantes que se usan para teñir células, también hay colorantes específicos para teñir
en este caso, frotis hematológico, o de repente será un conteo de células sanguíneas. ¿Qué colorante usamos acá? El azul brillante de Crecil se usa para contar los reticulocitos. ¿Qué es un reticulocito? Células sanguíneas inmaduras. Pero específicamente hablamos de los glóbulos rojos. Normalmente, si ahorita te saco tu muestra sanguínea, vemos al microscopio células sanguíneas, vamos a encontrar glóbulos rojos con núcleo o sin núcleo. ¿Cómo son los glóbulos rojos? ¿Tienen núcleo ahorita en su sangre? ¿Deben tener núcleo o no tienen núcleo? Si en este momento te saco tu globo, tu sangre, y hacemos una gotita de tu dedo, sangre capilar, lo extendemos en la lámina, vemos al microscopio, vamos a observar que la gran cantidad de células visibles, sin colorantes, son glóbulos rojos anucleados. ¿Qué significa? Y no tiene núcleo. No tiene núcleo. ¿Dónde se producen las células sanguíneas? Se producen en la médula ósea. En la médula ósea se elaboran las células sanguíneas. Tanto los blancos como los rojos. Los blancos también se les llaman leucocitos, y los rojos ¿sí? Si nos vamos a los glóbulos rojos, ellos tienen núcleo a nivel medular. En los huesos, los glóbulos rojos tienen, salen de una célula llamada eritroblasto. Tienen una serie de procesos antes de madurar, ¿no? Y llegar a la sangre. Entonces, cuando los glóbulos rojos pasan a la sangre, han perdido su núcleo. ¿Para qué pierden su núcleo? ¿Cuál es la finalidad de perder su núcleo? ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Entonces, cuando estas células pierden su núcleo, son más livianas, entonces pueden circular con facilidad por todos los tejidos del cuerpo humano. Son más livianos y llevan más fácil el oxígeno para nuestras células. Y por eso, cuando pierden su núcleo, son más livianos y de esa manera cumplen la función de llevar oxígeno. Pero, ¿qué sucede si algunos glóbulos rojos no han madurado, no han perdido su núcleo, pero sin embargo ya están en la sangre? Ya están en la sangre. Entonces son glóbulos rojos inmaduros, que ya están en la sangre, ¿okay? Y a eso se los puede contar mediante ese colorante de decir, ¿okay? Y determinar si hay una patología, o ver cuál es la situación por la cual hay glóbulos rojos inmaduros. Normalmente un paciente o una persona puede ver uno o dos por muestras, por campos, 10 o 10 señales. Pero si hay una cantidad muy alta de reticulocitos en la sangre, significa que hay una patología, hay una enfermedad. Mario, ¿dónde se ve esa enfermedad? ¿Dónde se ve enfocado? Si encuentras una cantidad muy alta de reticulocitos en la sangre, ¿dónde se ve el problema? En la médula ósea. Entonces, muchas veces cuando hay reticulocitos en la sangre, el problema es que puede ser a nivel medular, médula ósea. ¿Okay? Entonces, para eso nos apoyamos de un colorante llamado azofociate de Crecil.
Si queremos ver las demás células en un frotis sanguíneo, ¿eh? ¿Han hecho un frotis sanguíneo? Sí, creo que en biología se han hecho muestra de sangre para ver al microscopio, se hace un frotis sanguíneo. Hay varias técnicas, ¿no? Pueden sacarse sangre venosa, ¿no? Simplemente sangre capilar, ¿no? De la yema del bebé, ¿no? Previa desinfección, ¿okay? Cogemos la aguja o la lanceta, sacamos una gotita de sangre, ¿okay? Lo colocamos en la lámina a un extremo y con otra lámina hacemos la expresión, ¿no? La parte más delgadísima uniforme es la que se trabaja, ¿no? Ahí está la cabeza y la cola. ¿Con cuál se trabaja? ¿Con la cabeza o con la cola? La más delgada, ¿no? Se trabaja con la que más se trabaja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando está muy sobrecargada se ve oscura también. No se ve diferencia bien trasero. Una vez seca la muestra, se agrega colorante, se baña el área, se baña toda la lámina con quinza o colorante fuerte. Se hace bañado, se deja que esté un par de minutos, se escurre y se observa el microscopio. Ahí se hace diferenciar glóbulos rojos y glóbulos blancos. Hay algunos que lo daban y otros que simplemente descubren y con una buena técnica se ve. No, lo importante es que la muestra sea la adecuada. Cuando hay una buena muestra, sí es importante. Ahora, si es muy oscuro, también se puede hacer fuera. Está muy oscuro eso, no se puede. Pero normalmente ocurre y está lista para ver. Y vamos a ver en el frotis hematológico, ahí sí podemos diferenciar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos. Porque si tú no usas colorante y no tienes buena experiencia, no lo diferencia. Pero para ayudar y diferenciar un glóbulo rojo de un glóbulo blanco, ya se usa este colorante. ¿De piensa o? Bueno. ¿Okay? ¿Quién se tiene? ¿Los blancos o los rojos? ¿Qué células se tienen? ¿Las rojas? Cuando se tiñe piensa o colorante roy, diferencia rojos, blancos y blancos.
Entonces, ¿qué células normalmente están en mayor cantidad? ¿Los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos? Sí. Son ligeramente más grandes que los glóbulos rojos. Por ejemplo, los monocitos y linfocitos son de mayor volumen, de mayor tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasa si encontramos muchos glóbulos blancos? ¿Qué indica? Cuando encontramos una leucocitosis, ¿no? ¿Qué significa leucocitosis? Una infección. Un aumento de glóbulos blancos. Es probable que la persona esté soportando una infección viral, una infección crónica, pero lo contrario también puede ser una infección. Por ejemplo, si el paciente tiene una cantidad mínima o una disminución de glóbulos blancos, por ejemplo, una leucopenia, también puede indicar una infección en el caso de VIH. A veces los glóbulos blancos pueden incluir. ¿Cuántos tipos de glóbulos blancos tenemos? ¿Se vio entonces? ¿Por qué se tiñe? ¿Quién tiñe a los glóbulos blancos? Y el sofá nos permite fijar o nos permite teñir a los glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Por eso en la brote sanguíneo las células sanguíneas son los glóbulos blancos y los fragmentos celulares son plaquetas. ¿No? Ahora, de esas células teñidas, hay 5 tipos de glóbulos blancos. Bien, acá están las. ¿Sí? Recuerden que hay 5 tipos de glóbulos blancos. Tenemos los granulocitos, tenemos los granulocitos. ¿Tienes acá? Nosotros, ¿sí? Y los granulocitos, monocitos, ¿sí? ¿Por qué se le llaman granulocitos? Cuando tú los tiñes con el colorante, se fija, por ejemplo, acá hay basófilo, hay unos gránulos pequeñitos teñidos. Hay unos gránulos, como unos granitos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman gránulos. ¿Sí? Porque hay unos granitos teñidos. Los núcleos sí son lobulados. Pero hay unos corpúsculos teñidos, por eso se llaman gránulos. En cambio, el monocito, miren, no está teñido, pero no tiene esos corpúsculos teñidos. Entonces es un A
grande. Entonces, ustedes ven la historia clínica de un paciente. Dice: el paciente tiene granulocitosis. Si tú no sabes qué es un granulocitosis, de manera, ¿no? Entonces, ¿qué es un granulocitosis? El paciente tiene un aumento de los granulocitos. Listo. Entonces, ¿por qué se le llaman granulocitos? Porque tienen corpúsculos unidos, pequeños gránulos. Cuando uno los ve al microscopio con el colorante que se usa, ¿no? Puede ser bright o colorante de gris. Y eso permite identificar. ¿Qué se llama granulocitos? Porque no tiene color. Los granulocitos tenemos eosinófilos, tenemos basófilos, tenemos. Ayer hablamos. ¿Por qué se le llaman eosinófilos? ¿Qué colorante usamos acá? Para ver solamente los eosinófilos. Ácido. Usamos la eosina. La eosina es un colorante que distingue a quién, a los, solamente a los. Un colorante ácido. ¿Okay? ¿Por qué se le llaman basófilos? ¿Qué colorantes? ¿Por qué se le llaman neutrófilos? A ver, un dato clínico, así nomás rapidito para seguir con el. ¿Qué pasa si la persona tiene, o el paciente tiene eosinofilia? ¿Qué significa eosinofilia? Si el paciente tal presenta eosinofilia. Llevan a un niño, supongamos, de 5 años, le han hecho la muestra de sangre. ¿Se duele? Hay niños que lloran, ¿no? Yo trabajo en la farmacia, 2 años. Entonces, ¿qué significa eosinofilia? Aumento de los próximos. Entonces, va este niño, supongamos, ¿no? Un paciente, ¿cuántos litros de verdad en casa? Entonces, los eosinófilos, la eosinofilia significa aumento de los eosinófilos. Los casos más comunes es que cuando la persona tiene eosinofilia es porque tiene parasitosis o tiene alergia, es una persona muy alérgica. Entonces, la eosinofilia se da en 2 casos frecuentes, ¿no? Personas que tienen parasitosis, se tienen parásitos en su cuerpo, en su sangre o en su parte del cuerpo, o puede ser que el paciente sea muy alérgico. Pues en ese caso se eleva la eosinófilo. ¿Sí? ¿Sí? Alergia y parásito. Ahora sí quiero que analicen. Se va a un niño, supongamos, a hacer su chequeo. ¿Okay? El niño presenta diarrea, presenta anemia. ¿Okay? El médico dice: vamos a hacer este examen de sangre. Y la sangre tiene eosinofilia. Con esos datos, le hacen otro examen sanguíneo para ver hemoglobina y está con anemia. Los niños, supongamos de 5 años, presenta eosinofilia y tiene anemia. ¿Cuál será el diagnóstico de su enfermedad? Con esos 2 datos, el médico sabe que tiene. Pero más exacto, con esos datos está claro. El niño presenta
Ya lo tengo para. Eosinofilia ¿Ves? presenta anemia. ¿Parásito? Sí. Parásito. ¿Dónde? No. No, No sé. en la sangre. Por eso. Y todavía le hacemos un examen de heces y encuentra parásito. ¿Qué te da el niño? Parásito. ¿Dónde están los parásitos? En el cerebro. ¿Dónde se absorben los nutrientes? Con esos datos, sin hacer examen de ese negro, ese niño tiene parasitosis intestinal. Lo más común acá en el mundo en general es la diarrea. La diarrea es un parásito que está a nivel intestinal que causa mala absorción, causa diarrea, no, diarrea no, pero sí causa heces grasosas, causa flatulencia. Y cuando el niño tiene esta parasitosis, al no haber una buena absorción, va a tener anemia. Más la eosinofilia que confirma la presencia de parásitos, el niño tiene parásitos. Médicos, diferentes antiparásitos. ¿Bien? Bueno, entonces de esa manera nos ayuda mucho para determinar y pues, hacer un diagnóstico más preciso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo diferenciamos glóbulos blancos de glóbulos rojos? Con un croquis, usando dos colorantes. Esto lo van a hacer en la práctica. Hay varios grupos que van a dar. Bueno, entonces cada uno tiene su función, digamos, ¿no? Para determinar y saber las características. ¿Okay? De estos dos grupos, los que son más grandes, que tienen un núcleo más voluminoso, son los. El cáncer es un problema celular, básicamente. Las células como que aumentan, son células anormales, y se usa otros colorantes, otra técnica. No hay necesidad de analizar muestras de otros tejidos. Entonces, análisis por ejemplo, el Papa Nicolau, es una muestra histológica donde se ve la forma de las células. Y ahí se determina qué situación están. Y si usamos otros colorantes, que no hay colorantes específicos para determinar situaciones dadas diferentes. Los granulocitos tienen núcleos lobulados. ¿Quiénes hicieron ahí los granulocitos? Tienen su núcleo lobulado. En cambio, el monocito es un solo núcleo. El monocito tiene un núcleo voluminoso. Es una forma de diferenciar es por el núcleo. Si tiene un núcleo voluminoso, bien es monocito o bien es monocito. Pero si tiene núcleos o granulocitos, si tiene lobulados, es un granulocito. Los monocitos y los linfocitos son los más grandes. Tienen núcleo voluminoso, ocupan casi todo el citoplasma de la célula. Además, los monocitos pueden salir de la sangre y pueden encontrarse en otros tejidos. Y solo es una forma. Por ejemplo, en piel, en la piel tenemos células macrófagas que de la sangre han pasado a la piel. Y, por ejemplo, en el tejido nervioso, acompañado de la neurona, tenemos los astrocitos, las microglias, que son monocitos, que sirven de defensa. Bien. Si queremos contar los glóbulos blancos, empleamos un colorante líquido de club, acético más especial. Si queremos medir la hemoglobina, usamos reactivo de Rampkin, esta composición, pero para la hemoglobina también hay otro procedimiento, ¿no? Para ver ¿no? Entonces se usa un tubito capilar y se determina la cantidad de glóbulos rojos,
y una vez se determina la cantidad de hemoglobina de la persona. Los tubos que tienen anticoagulantes, ¿para qué se usan? Como su nombre indica, para evitar la coagulación sanguínea. ¿Sí? Estos tubitos tienen tapitas de color, pero creo que sí tienen temperatura ambiente. Si saca la sangre de un tubo normal, la sangre se coagula. Dentro del anticoagulante se corriente para simplemente se saca la muestra, se da unas 5 vueltas, movimiento para que se mezcle todo y la sangre no. Estas muestras para trabajarlo, digamos, casi el mismo día del día. Vamos a probar con un poquito también. Pero si lo conserva puede durar mucho tiempo. Pero ¿de qué sirve eso en pacífico? Es decir, la muestra se trabaja. ¿Qué anticoagulantes tenemos? ¿Qué anticoagulantes sanguíneos? Citrato de calcio, EPA y heparina. Heparina es un tubo con tapa de color morado. EPA me parece que es verde. EPA es morado, ¿no? Y heparina es verde. Entonces acá el morado, el citrato es amarillo. No, ese es el celeste. Citrato de calcio. Vale, confirme. Tubo con citrato de calcio. Entonces, citrato de calcio, tubo con tapa celeste, LTA, tubo con tapa morada, y heparina, tubo con tapa verde. ¿Qué hacen estos tubitos? Evitan la coagulación de la sangre. Para eso, una vez sacada la muestra sanguínea, la técnica es que hay que hacer los movimientos para que la muestra quede mezclada de manera uniforme. Un nombre para que la mezcla quede uniforme. Sí, claro, porque si no, no hay una mezcla uniforme y la sangre se puede coagular. Bien. ¿Qué significa LTA? Diamino tetraacetato. Es un nombre muy largo, pero se denomina. El citrato de calcio funciona como un agente quelante. ¿Qué es un quelante? Recuerden que la sangre tiene factores de coagulación. ¿Quién permite la coagulación de la sangre? Es el calcio. El calcio inicia la coagulación sanguínea. Entonces, el citrato es un quelato. ¿Qué significa? Que si el calcio inicia la coagulación sanguínea, al unirse al calcio, el calcio ya queda inactivo, lo bloquea, digamos, y la sangre ya no se coagula. Entonces, es un quelato. Se une a los metales de la sangre, en este caso, forma un compuesto y la sangre ya no sufre coagulación. Mientras que
La heparina, por ejemplo, tiene un mecanismo diferente. La heparina no actúa como agente quelante, actúa inhibiendo la vitamina K. La vitamina K es un coagulante sanguíneo, ¿cierto? Es una vitamina como tal que permite que la sangre no sufra coagulación. Actúa a nivel de la. Y finalmente aquí tenemos los reactivos para determinar el grupo sanguíneo. ¿Alguna pregunta?